Vamos. Manos, las dos manos arriba mientras yo uso los dos micrófonos. Conferencia de prensa en el cielo. Avinu, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros ahora tu reino. Que tu voluntad se haga aquí en la tierra. Y pongo en esa tierra la provincia de Buenos Aires, tal cual se hace en el cielo. El pan cotidiano, por favor, hoy en esta mesa, asegúranoslo. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No permitas que en tiempos tan difíciles caigamos en los lazos de la tentación. Líbranos de la actividad del malo, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Ahora sí le invito a sentarse. Bueno, aplaude, pero siéntese mientras tanto. Ok, muy bien. Usted sabe que tenemos que ir al Evangelio de Marcos, así que por ese lado es donde quizás usted me ayude a ir más rápido. Quiero darle las gracias primero al Eterno por estar vivo, no viene de más a cada rato poder decirlo, y por verlos vivos en tiempos tan complicados, donde hasta con los rumores de la guerra ya se les va la mano con los rumores, o la tiran a la bomba o no la tiran, nosotros seguimos vivos. Y más allá de que se apriete alguno de los botones rojos para que alguna bomba atómica comience el asunto, yo creo que aún hay una señal la que siempre me sostiene, que es que este Evangelio del Reino de Dios se debe proclamar hasta lo último de la tierra. Y recién ha empezado hace 9 años, porque así es como más o menos yo tengo que contarlo, al menos desde mi responsabilidad y desde aquellos que están conmigo en esto que es servir. Ministerio significa servicio, y servir un diseño tan particular como es algo que está en el interior del hombre, una vocación. Esa vocación, los cielos la llaman Sión o Monte Santo, y el ministerio nuestro toma ese desafío divino de hacer que la propuesta de Dios alcance a toda área humana. Y hoy quisiera por ese lado comenzar. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, y usted sabe que Marcos se convirtió en el evangelio matriz de los otros 2 evangelios que son parecidos a él. Se los ha llamado desde la teología como evangelios sinópticos. La palabra sinóptico significa que siguen una misma perspectiva de relato, ¿sí? No una misma temática, pero sí siguen una misma perspectiva, como que tanto coinciden en la historia, en el tiempo y en el espacio. Y luego también está el 4.º evangelio, que aparece muchos años después que Marcos, que Mateo, que Lucas, muchos años después que el evangelio de Juan. Pero aún Juan toma al evangelio de Marcos como matriz para, más allá de las temáticas que cada uno de los otros 3 tiene, seguir la ideología. Decía que los 3 evangelios toman a Marcos como matriz de propuesta ideológica, para que quede más claro. ¿Y por qué necesito que quede claro esto? Porque en los tiempos que vivimos tenemos que aceptar que hay algo que está en crisis. Si bien el mundo todo está en crisis, entiendo que las crisis mundiales se deben a algo que está en crisis y ha llegado a su momento crítico más espeluznante, más atroz, que es el movimiento que comenzó el Señor Yeshua hace 20 siglos atrás aproximadamente. El Señor Yeshua vino a comenzar un movimiento ideológico que permitiría con esa ideología, valga la redundancia, movilizar a un pueblo escogido 15 siglos antes que naciera nuestro amado Maestro, a quien confieso delante de ustedes como el ungido de Dios. Su nombre es Yeshua. Y él, cuando comienza el movimiento, dejó no abandonada aquella comunidad de discípulos, encabezado por los 12 apóstoles, obviamente, sino que les prometió otro consolador, alguien que con el mismo poder que él tenía concentrado en su cuerpo, estaría de alguna manera representándolo a él mismo poderosamente en cada cuerpo humano que se sumara a este colectivo que también se conoce en los cielos como un cuerpo místico o el cuerpo de la esposa. La semana que se ha ido, como decía el servidor que nos dio la conexión para empezar esta mesa, está dejándonos con muchos misterios revelados, desde cosas sencillas como el pensar en dejar legado, desde cosas
esenciales y ontológicas, como el de repente saber reflexionar cómo he vivido mi vida para cuando ya mi vida física no esté aquí. Y ya con eso me parece que ya sería mucho para estar pensando, pues hoy nadie te hace pensar en el hecho de que vamos a morir. Hoy cada vez se está poniendo más de moda de que la ciencia puede vencer el tema de la muerte física y que dentro de por lo menos 20 años más posiblemente tengamos los primeros seres humanos que van a decidir si mueren o no, de acuerdo a cómo se conecten con distintas propuestas que ya están siendo ensayadas. Usted la tiene en sus smartphones. Por ahora se llaman inteligencia artificial y le hacen fabricar una serie de chiches, hasta música y películas y lo que quiera. Pero es solamente un ensayo para ver cómo usted se va adaptando a ella, normalizando la presencia de esas inteligencias y un día, por normalizar las cosas, se va a atrever a incorporarla. Y más allá que la ciencia, que tiene sus profetas y hasta ahora cuando profetizan se cumple porque ellos así lo agendan y lo pautan, nosotros sabemos que a la larga tienen que aparecer seres humanos que no tengan la capacidad de amar. Eso está muy marcado por nuestro Señor, pero quien lo explaya bien, lo desarrolla muy bien, va a ser el apóstol Pablo, cuando escribiéndole a su hijo apostólico Timoteo, le describe cómo serían los últimos tiempos, no en cuanto a señales así, tipo señales escatológicas como las que trabajan algunos comerciantes de la fe, que ves por la televisión, tipo Armando Lucín, Javier Celorio Palacio, y ese tipo de gente que todo lo que ven ahí ya te hacen temblar de que se viene el fin del mundo, o señales como las que al domingo a las 9 de la mañana un testigo de Jehová te muestra para que le compres o estudies con ellos la Biblia. No me refiero a esas señales de guerra, hambre, lo que siempre ha existido. Pablo habla de que la señal más peligrosa va a ser la forma de ser de los seres humanos de los últimos tiempos. Y entre tantas cosas hay algo que creo yo que resume todo, pero identifica esto que anuncian los científicos dentro de 20 años. Y es los seres humanos sin afecto natural. ¿Y en qué consiste el afecto natural? En la capacidad de, primero, obviamente, amar. Lo más esencial de cualquier ser humano es su tendencia a vincularse con otro desde una fuerza que se llama el amor. Pero también el afecto natural, desde esa fuerza o ese poder esencial que es el amor, se manifiesta de diversas maneras, pero a la larga todas terminan en una característica del amor cuando se vincula con otros. Y es el compartirse, el empatizar para compartirse. El de enfrentarse con el otro, quizás ponerse al lado del otro, sería empatizar, y luego empezar a compartirse desde lo que el otro necesita de mí y tengo para darle, y también, ¿por qué no? Y debe ser así, desde lo que yo necesito del otro y el otro tiene para darme. Esta mesa nos desafía a no olvidarnos de que esa es nuestra misión. El ministerio al Monte Santo es el ministerio a ese diseño que lleva a que el ser humano siempre esté en la cima de la vida. El ser humano solo va a estar en la cima de la vida cuando haya vencido la muerte ontológica. La muerte física capaz que se pueda vencer, no lo sé. Capaz que esto que dicen los científicos se logre desde la tecnología mezclada con la biología molecular y biología molecular. Pero hay una muerte que para poder ser vencida se necesita la presencia de una guía, la presencia del espíritu de aquel que nos creó, y es la muerte ontológica. ¿Qué es la muerte ontológica? Lo que provoca seres humanos sin afecto natural. Algunos, si son rápidos para pensar y reflexionar, cuando he estado describiendo esto seguramente estarán diciendo, pero hoy hay gente ya sin afecto natural. Es verdad. Era común años atrás que cuando yo saludaba a cualquier madaraguense me respondiera con buenas tardes, buen día. Hoy me da vuelta la cara. Parece que fueran de Capital Federal todos. Entendía, por la experiencia que tuvieron los pastores al llegar acá, que cuando llegaron todo madaraguense los saludaba hasta que sos de Madariaga, y ahí ya nadie saluda a nadie. Pero hoy no te saludan ni porque quizás le pagues no sé cuántos dólares. Y es porque el afecto natural ya se ha normalizado en la gente de que el otro hay que mantenerlo alejado. Nosotros fuimos entrenados en un tubo de ensayo llamado Planeta Tierra en el 2020 con una supuesta sopa que salió de China y que con gusto a virósica estaba matando a miles de millones de personas. Los que están en el canal Escuchando al Mundo que Vemos, o Mundo Globalista, o ya no sé qué nombre ponerle, en Telegram, se darán cuenta de que hoy son más los miles que están muriendo a causa de esa supuesta
antídoto para la sopa china que la sopa china en sí. Pero la excusa de la sopa china fue lo que se conoce como el distanciamiento social. Eso no se ha ido. Eso ha hecho que aumente la muerte ontológica, que es esto que acabo de describir: gente sin afecto natural. Hoy fui sorprendido por una noticia que, mientras preparaba unas imágenes que ahora voy a compartir, porque estos días cuando estuvimos por Pinamar con mi esposa decíamos, qué lindos lugares, cuánta calma hay en Pinamar. Cuando te vas para Pinamar Norte, viste, wow, che, gente como uno, viste, todo así. Y de repente hay una mujer, porque se le ocurrió tomar mate en las canchas de golf, la sonaron a palos. La gente de clase alta, la gente como uno, la gente de bien, ya que está esa moda, los argentinos de bien. Y yo dije, es que esto no va por condición social o, no sé, o condición citadina, vivir en Pinamar, Pinamar Alto, Pinamar Norte, Bajo Pinamar, Ostende, Madariaga, Mar del Plata. Esto tiene que ver con quién vive en vos. La muerte ontológica depende de quién vive en vos, o de quién vive en ti. Porque es cierto que estamos saliendo a las naciones hoy, y espero bendecir en este día. Y para saber quién vive en mí, tengo que analizar a quién amo. El afecto natural se pierde cuando el amor está desenfocado. Y Yeshua dijo esto. Yeshua dijo que no se puede servir a dos tipos de amos o señores. Porque cuando amen a uno, al otro lo van a aborrecer. Y cuando se les ocurra cambiar de enfoque y amar a uno, al otro, pues van a empezar a aborrecer al primero que amaba. Obviamente estoy parafraseando una parte del Sermón de la Montaña, pero a la larga él dijo que no se puede amar a Dios y a Mamón. Tradúzcase Mamón como riquezas. Tradúzcase Mamón como economía o prosperidad financiera. Y entonces la pregunta es, ¿cómo está tu corazón enfocado? Porque de acuerdo a cómo tu amor se enfoque, estás muerto ontológicamente y sos ya un ser humano sin afecto natural, con todas las características que Pablo le describe a Timoteo, o quizás sea un ser humano en ministerio, es decir, en servicio de amor. Un ser humano que entiende cuál es la propuesta económica, por dónde comienza la certeza de ser económicamente prosperados. Los invito conmigo a venir a Marcos capítulo 6. Vamos a ir a versículo 30 y vamos a tratar de llegar hasta el 52. Le agradecí a Ariel que me presentara con tanto manto de piedad. Nos va a dar la proclamación el apóstol. Levante la mano el que está por primera vez en este lugar, ha llegado invitado por alguien. Muy bien, voy a corregir entonces mi presentación. Como no soy bueno, sí soy bueno proclamando, porque así empezó mi vida a los 17 años, proclamando el Evangelio en la calle. Pero proclamando soy bueno, pero como no hay ninguno nuevo, me voy a dedicar a lo que soy mejor todavía, y es la didascalía. ¿Sí? Voy a hacer con ustedes enseñanza, que es una de las partes del plan pesca. Plan pesca es proclamación, la P, kerigma, en griego, enseñanza, discipulado, en griego didascalia, y voy a ir por ahí. En vez de irme a kerigma, voy a ir a didascalia, sin dejar de decirte que sí voy a hacer proclamación, porque quizás hoy el evangelizado sea los que no levantaron la mano. Porque a la larga, todos los días despertamos para recibir una buena noticia. Y si esa buena noticia viene de los cielos, y si esa buena noticia que viene de los cielos nos llega a nosotros por el Espíritu Santo, y si esa bendita presencia del Espíritu Santo es porque has nacido de nuevo en Yeshua, hoy hay buena noticia para ti. Marcos 6, capítulo 30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Yeshua. ¿Puedo seguir leyendo? ¿Quiénes se juntaron con quién? Los apóstoles. Diga más fuerte, los apóstoles con Yeshua. Los apóstoles con Yeshua. Y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Qué importante para el maestro que haya descanso, ¿no? Quizá por eso, no sé si se han puesto de acuerdo o el Espíritu Santo, lo que le habló al pastor, es lo mismo que le habló a mi esposa, pero estoy en penitencia. Mi esposa le dice, ¿por qué te comprometes a otra enseñanza más? ¿No podés darla en otro momento? Y cuando me estaba anunciando dije, ay, no, ¿qué hago? Y entonces él mismo dice, porque en una de esas la puedo... Gracias. Sí, porque creo que va a ser bueno que yo también me sume a este grupo de muchachos y acepte lo que el Señor me dice, que descanse un poco. Necesitamos descansar. Necesitas descansar un poco. Amén. Amén. Sigamos, porque eran muchos los que iban y venían. Son muchos los que van y vienen, ¿o no? Sí. Acá mismo, ¿cuántos van y vienen? Un día
vengo, no está fulano, no viene más, no está mengano, y mengana y perengana, no, se fue, no está. Vengo a la próxima vez, están los menganos, los perenganos, pero faltan otros. Menos mal que algunos siguen. Pero acá siempre están los que van y vienen, muchos son los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Vamos con el 12. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y lo reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. No se entiende cómo. Cuando la gente quiere estar en un lugar, no hay excusa. Alguien que diga, ay, porque ya estamos hablando, ¿no? Estos querían estar allí. Y dice acá algo más. Y salió Yeshua y vio una gran multitud. ¿Qué vio? Una gran multitud. Le conviene remarcarlo eso, una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Por favor, subraye la palabra ovejas y subraye la palabra pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y a aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Subraye 200 denarios, por favor. Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos, diga, por grupos. Por grupos. Subráyelo, ¿sí? Sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Leamos junto en 42, 1, 2, 3. Y comieron todos y se saciaron. 2 frases a remarcar. Comieron todos, se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. ¿Cuántas? 12. Diga conmigo detrás de mí, 12 cestas llenas. 12 cestas llenas. De lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. ¿Cuántos eran? 5.000 hombres. En esta parte del Evangelio tenemos algo propio de un revolucionario. Y yo un poquito me meto en esta charla con ustedes hoy y en esta enseñanza, pues el miércoles yo me metí en el brete cuando mostré que la palabra pastor es la que menos encontramos en los libros de lo que el cristianismo llama Nuevo Testamento, refiriéndose a la gente que abre la Escritura y capacita en un centro como este. Nosotros todavía, por la toxicidad de la iglesia evangélica, seguimos denominando simplemente pastor a aquel que en realidad es un pastor maestro. Y ya van a entender por qué es pastor maestro. Y en el Nuevo Testamento la palabra más encontrada es maestro y la menos encontrada es la palabra pastor. También ya lo van a entender. Pero primero necesito que entendamos que Marcos está escribiendo 40 años después del relato histórico que él está contando. Es decir, él está escribiendo acerca de cosas que hizo Jesús en su ministerio, ¿me voy expresando bien? Sí. Pero 40 años antes. Él está escribiendo después que incluso, en el relato de Marcos hacia el final, se da documentación escrita de lo que ya mucha gente por 40 años había proclamado. Muchos que seguían vivos en la época de Marcos, y le dan también la data, entre ellos Pedro, que es el que más lo inspira en este evangelio, habían visto a Jesús en persona. Lo habían también visto ser entregado, voluntariamente ser muerto en cruz, resucitado al tercer día. Sabían que había ascendido y habían sido vivientes de la experiencia pentecostal o pentecostés, que es recibir al Espíritu Santo. ¿Me están explicando? Sí. Ok. Si estoy hasta ahí con ustedes yendo, que esto se esté escribiendo 40 años después, no es para afectar a la gente que lo vio a Jesús, que lo oyó a Jesús, y que algunos de ellos todavía estaban con vida. Es para afectar a aquellos que, por causa de los que lo vieron, escucharon y daban testimonio de que era un ser humano real, cuando ya no estuvieran esos,
estos que no lo habían visto tenían que tener la misma pasión, la misma certeza, la misma convicción para seguir en movimiento, no configurando grupos llamados iglesias, que tuvieran un registro de culto para distinguirlos de alguna denominación de muchas otras iglesias que andaban por Israel, porque eso no existía. Y lo digo aparentemente usando la ironía, estoy usando la ironía, porque lamentablemente quizás todavía aquí adentro, y cuando digo aquí adentro me refiero a los que están en las pantallas, a los que están allá en Monte Santo Mendoza, cualquiera, creemos que somos una iglesia evangélica con una diferencia. Acá no está ese lema, pero nosotros lo tenemos allá en Mendoza. Y somos una iglesia con una diferencia, y es que no tenemos nada que ver con ninguna iglesia evangélica. Porque cada vez, gracias a Dios, nos hemos ido saliendo más y más y más y más de parámetros mentales, detrás de mí repita, parámetros mentales. Parámetros mentales. Que al ser patrones llenos de errores, nos tenían a nosotros en una vida errática y no en una vida de poder y de avanzada. 40 años después que Yeshua ha dado testimonio de que se levantó de entre los muertos, 40 años después que ha empezado un movimiento que no empezó con Yeshua, sino el mismo Marco lo dice en el primer capítulo. Es el movimiento profético mesiánico que comenzó con un tal Yohanan el Inmersor. ¿Con quién empezó el movimiento mesiánico? Usted que seguramente lo conoce desde los textos bíblicos como Juan el Bautista. Prefiero yo no poner ese título porque confunde un poquito la palabra bautista con algunos dogmas y religiones denominacionales. Diga conmigo, Yohanan el Inmersor. Yohanan el Inmersor. O sea que aquel que comenzó el movimiento, hablando de que era hora que todo Israel se convirtiera en un colectivo, es decir, una masa crítica, un pueblo profético, cuando vio que en el Jordán, donde todos venían a Juan a ser sumergidos en las aguas, apareció Yeshua, como siempre digo, no dijo, ahí mi primo, el hijo de mi tía María. No, él reconoció que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y cuando se negó a sumergirlo, Yeshua le dijo que era necesario que se cumpliese todo lo anunciado acerca de él. Por lo tanto, ese movimiento que comienza con Juan después se da cuenta que se podía retirar tranquilo, porque el legado de ese movimiento no quedaba en las manos de un cualquiera. Hoy nos hablaba Ariel de qué importante es el legado. Y sí, qué bueno es el legado en manos de mis hijos biológicos o mis hijos en cuanto a la familia, lo parental, y hablo de lo que aprendieron de mí como padre. Qué bueno. Qué bueno es el legado de mis hijos apostólicos, ustedes desde ellos. Qué bueno. Pero qué bueno es que Juan sabe que el legado de lo que él empezó es en realidad aquel en el cual él se inspiró cuando todavía no estaba en la tierra. El movimiento mesiánico revolucionario que está trayendo Juan apuntaba a una sola cosa. La palabra que usaba Juan, y después Yeshua la va a seguir usando, es Teshuvah. Eso es hebreo. ¿Cuál es la palabra? Teshuvah. Arrepiéntanse, o regresen, o retornen. Esa palabra es complicada encontrarle el significado a otros idiomas. Pero qué bueno que acá va a aparecer en un momento. Y en el griego está buena, porque Teshuvah, cuando se traduce al griego, queda así. Escúchenme, metanoia. Muy bien, diga, ¿cuánto hasta 3 lo decimos juntos? 1, 2, 3. Metanoia. Y eso es lo que empezó Juan. Juan sabía que Israel, el pueblo de Dios, tenía que cambiar sus parámetros mentales para poder seguir moviéndose como se movieron sus ancestros cuando fueron sacados con mano fuerte y brazo extendido por obra de Yahvé y solo de él, a través de Moisés, 1500 años atrás de esta historia, allá de Egipto, en una noche llamada la noche favorita de Dios. Su nombre es Pascua en español, pero a mí me gusta el hebreo. Pesaj. Y este hombre sabe que lo mesiánico conecta en realidad a un regreso a lo que en la noche de Pesaj vieron. Pero esta gente está bajo presión, está adormecida. El sistema que los rodea le ha instalado parámetros que ha llevado, primero desde la casta sacerdotal, a humildemente sujetarse a un imperio internacional globalizador espantoso llamado el Imperio Romano. Descendientes, por cierto, de Edom, que esta semana que hemos empezado vamos a empezar a verlo, porque Edom es el otro nombre que recibe el hermano gemelo de nuestro padre Jacob, también conocido como Esap o Esaú. ¿Vamos siguiendo? Entonces, vemos que Yohanan deja un legado,
el Mesías continúa y vuelve a decir siempre el mismo mensaje. Arrepiéntanse, en hebreo. Teshuvá. Regresen, retornen. ¿A qué? A su diseño ontológico. ¿Qué es eso? Tener capacidad profética de compartir el amor que Dios les ha puesto en su interior hacia todo su entorno, porque si no comparten en amor, ustedes pueden decir que van al templo a llevar las ofrendas, pero están muy lejos en sus corazones de lo que Dios ha dicho acerca de lo que de ustedes quieren. Y es así como vemos aquí mismo, lo vimos esta semana, Juan es sacado de la historia, ¿no? El propio Herodes lo manda a matar. ¿Sí? ¿Van siguiendo la historia? Sí. Ok. Pero nos metemos ahora entonces en esto y vamos a empezar a hablar de algo que tiene que ver con tus finanzas en este tiempo. Y va a tener que usted decidir, señora o señor, amigo o amiga, si quiere compartir o quiere acumular. Porque nosotros desde chicos hemos sido educados de alguna manera en las dos propuestas, nada más que una nos ha sonado más fuerte, y cuando las cosas sonan más fuertes, a veces aturden, y cuando las cosas aturden, nos hacen creer que eso que suena fuerte y está aturdiendo es el único ruido digno de ser escuchado y creído y practicado. ¿Acumular o compartir? Quiero decirles algo. Vamos a hablar de nuestra querida Argentina. Estamos ya con un año de elecciones que se hicieron y que se hicieron desde algo que es la polaridad contraria al amor. No es la fuerza contraria al amor. Por favor, a la gente que tiene mala programación neurolingüística, lo contrario al amor nunca es el odio. El odio es la cara de una misma moneda. ¿Sí? Lástima que ya no hay monedas acá, ¿no? Claro, pero bueno, no importa, voy a usar esto, ¿sí? El amor es esta cara, y si le doy vuelta, aquí encuentro el odio. Pero es lo mismo. ¿Me entienden? Es un polo negativo y un polo positivo. ¿Se explica? Por eso es que una chica súper enamorada que ha creído que ha encontrado al hombre de su vida en tal perengano, cuando el perengano la engaña con otra chica, de repente ese amor se le convierte en el súper odio, que le agarró un demonio. La fuerza de su ontología o de su esencia simplemente cambió de polaridad. Lo contrario del amor lo dice la Escritura, señoras y señores. Lo contrario del amor es el miedo que paraliza. La cara de los marplatenses. Se ve que Pepe Lucho nunca les enseñó esto, ¿no? Lo contrario del amor, ¿qué es lo que es? El miedo paralizante. El odio es lo mismo. Rina, usted hoy está odiando porque es el otro lado del amor que por años sintió. Me diga que no odia porque yo sí odiaría, porque si no me entiende la enseñanza, usted no me la entiende nadie. Si usted quiere seguir con la máscara de Rina que yo conocí por años, está bien. Pero no le hablo a Rina, le hablo a todos. Todos saben lo que estoy hablando, los que son sin máscara. Pero hay algo que sí entienden también. Si la Escritura dice en 1 de Juan 4:18 que lo contrario del amor es el miedo paralizante, quizás hoy tengamos que considerar que hace un año atrás Argentina, por el miedo paralizante, votó lo que los que aman el mucho dinero querían que los argentinos votaran. Hoy no vengo a hablar de política en cuanto a banderías. Yo siempre fui totalmente apolítico en eso, desde chico, influenciado por mi madre, no importa cómo ella tenía esa ideología. No tuve partido político en sí, mi padre sí, un hombre muy estudiado y tenía su lineamiento partidario, pero yo no. Como que siempre voté en blanco, como que la única vez que no voté en blanco fue el año pasado. Cuando venimos a 1 de Juan 4:18, les voy a mostrar de que no es el odio lo contrario al amor. No pensaba ir a esta parte, pero veo por la cara de todos que hay que ir. En el amor no hay temor. O dice en el amor no hay odio. No. O sea que en el amor hay odio. Pero lo que no hay en el amor, ¿qué es? Temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, o una cosa o la otra. ¿Qué es lo contrario al amor? El temor. El temor. Acá es phobos. Phobos se traduce del griego al español como miedo que paraliza. Hoy hay gente que sufre fobia. ¿Vio la gente que conoció a alguien que sufrió pánico alguna vez? Sí. Ok. Bueno, es eso, lo que paraliza. ¿Usted lo conoció? Para eso se saca la máscara, sí. Entonces, cuando hay miedo paralizante no hay amor. Y el año pasado, por causa de el miedo paralizante que los medios usaron, la gente usó del amor a la patria una fuerza llamada odio. Y por odio se votó lo que hoy no tenemos que bancar. Todo un entramado
de gente que está más allá de nuestras fronteras, de gente que usted y yo nunca vamos a ver cara a cara, de varones o mujeres que por haber visto cara a cara a aquel que en el desierto a Yeshua lo tentó en todo, y entre tantas cosas que lo tentó le ofreció el poder político de las naciones, si tan solo Yeshua accedía a postrarse y adorarlo. Estoy hablando de las fuerzas del otro lado precedida por ese famoso Hasatán, como lo conocemos al ángel que rige a ellos. Esa gente que no conocemos se aprovecha de todo lo que está pasando y usted, mientras tanto, lo único que hace es no estudiar la lilla que corresponde cada mañana, hacer el jalot, levantar la copa de kiddush, demostrar como que más o menos sabe la historia de la semana, venir aquí a la mesa del Señor y creer, al igual que cuando estaba en alguna otra religión, que ya cumplió con lo que Dios espera de usted. ¿Sabe qué quiero decirle? Que Dios lo que espera de usted es que haya un cambio alrededor suyo. Que de una buena vez lo político de su mundo se ha transformado. ¿Y qué es lo político? La palabra política aplicada hoy pareciera ser solo a banderías ideológicas. Tiene que ver con su origen etimológico, con lo que le pasa a una ciudad, las cosas de una ciudad. A usted le tiene que interesar las cosas de una ciudad, porque la ciudad donde usted camina y habita, Dios tiene garantizado que gracias a usted se puede transformar. Por ese amén yo voy a seguir entonces diciendo, si el año pasado, por causa del odio, que a la larga es el amor que le tenemos a nuestro país, pero movilizados por el odio votamos lo que votamos fue que las fuerzas de la acumulación sigan haciéndonos creer que bueno, a la larga alguien se puede morir de pobre y de hambre, será porque no supo salir del hambre y de la pobreza. Preparé yo, los que si no conocen, tengo en TikTok una cuenta que se llama David Nesher, lo pueden buscar si quieren. Como siempre digo, si quieren siguen, si quieren no me siguen. Son muy pocos los del Monte Santo que les interesa apoyarme en las redes y no me importa. La verdad que cuando ya estás llegando a los 17,000 seguidores, ¿qué importa que alguien de Monte Santo me siga? Pero allí, por causa de esta reunión, yo preparé ayer un video que también lo puede ver en mi canal de YouTube. Pido que por favor escuchen esto, porque antes de que los chicos lo preparen, quiero contarte que hace una semana ya, o 10 días pongamos, en el país vecino y hermano de Brasil ocurrió una reunión del G20. Allí se decidió firmar un acuerdo en donde venía una propuesta de un conocido economista latinoamericano, apoyado por los mejores economistas de Estados Unidos, los más conocidos, y también por algunos de Francia y Alemania. Lo cierto es que la propuesta que se traía era poder acabar con el hambre y la pobreza del mundo de a poco. Ustedes saben que la Agenda 2030 se ha corrido aunque sea al 2045. Entonces se quiere llegar al 2045 y o 2050 con los índices de pobreza y de hambre en el mundo bastante descendidos. Porque es la única forma que se aseguran poder implantar la Agenda 2030 en las naciones. De las naciones la que más se opone, si no en el 2030 ya estaría la agenda instalada, es América Latina. Algunos dicen que por las creencias que hay en América Latina. Creo que sí, gloria a Dios, tanto por el catolicismo y las iglesias evangélicas que de una u otra manera todavía siguen creyendo en lo valioso de la vida, así que bogan para que las leyes de abortos no existan, siguen creyendo en lo valioso de la vida desde un matrimonio como Dios lo diseñó, así que están a favor de que en vez de lo que yo me siento se entienda que un varón es varón por ser varón y una mujer es mujer por ser mujer, y en vez de sentirse varón o mujer hay que asumirse tales y en compromiso de formar familia, no para estar fornicando, sino ni más ni menos para seguir dejando legado. Pero esa agenda no se puede aplicar, insisto, porque los países de Latinoamérica, especialmente América Central para abajo, son los más, según ellos, necios en que eso se aplique. Por eso se ha corrido al 2045. Pero, en tanto, dicen que para que convencer a la gente, por ejemplo, donde hay más índices de pobreza, hay que hacerlo bajar. Uno de los lugares que tiene más índices de pobreza es América Latina, ¿sí? Y entre la gente pobre, los índices de pobreza están en las mujeres solas, las mujeres que han quedado abandonadas, porque hay muchos varones latinoamericanos que se le ocurre siempre abandonar a la mujer. Siempre hay otra mejor que la que Dios le dio. Ah, pero qué bien que se enmascaran después, ¿no? Bueno, esa historia está en todos lados. América Latina ha sido invadida por años de eso. Y bueno, hoy la pobreza se está dando muy fuerte en una mujer que tiene que llevar una casa adelante. Bueno, acá hay mujeres que llevan su casa adelante, ¿no? Mujeres solas, ¿sí o no? Y saben lo difícil que se les hace. Por eso yo las bendigo, porque y me la juego por ustedes. Esta semana hablaba con una mujer que la veo acá. Qué lindo jugársela por la dignidad de las mujeres.
Cuando uno ve que, no sé, como Sara, ¿no? Sacan esa entereza para que los legados queden aquí en la tierra bendito cuando ellos no estén, ¿o no? ¿Cuántas mujeres que llevan casa sola y acá? Le movemos la mano. Bien, las bendigo. Volvamos a nuestro. En el índice, no son solo ustedes. Todas las mujeres solas en América Latina menores de 45 años están cada vez en peores índices de pobreza. Entonces, en esto que se hizo en G20, se proponía cobrar el 2% a los ultra rich. Ultra rich es los meta o mega millonarios del mundo. ¿Me estoy explicando? ¿Los estoy aburriendo? Cobrar el 2% haría que al 2030, y si no 2040, ya los índices de pobreza y especialmente hambre estuvieran muy reducidos. Bueno, nuestro presidente estuvo ahí. Fue meme, estuvo en todo cuando Lula lo recibía, los que estaban del lado de nuestro presidente, y Lula le tenía miedo a los que estaban en contra del presidente, qué miedo le tenía el presidente. A mí no me importa lo que pasó en ese beso, abrazo, foto, a mí me importa lo que se firmó y lo que se desdijo. Porque nuestro presidente venía de una casa del que ha ganado en Estados Unidos, Donald Trump, una casa que se usa para que las fundaciones de los mega ultramillonarios tengan una vez al mes reuniones donde ellos pueden liberarse de impuestos justamente a través de esas fundaciones que los ultramillonarios supuestamente usan para, no sé, comprarle el riñón a los niños de África, etc. Mentiras, ¿para qué me voy a demorar en eso? Y entre esos ricos que estaban en aquella vez donde nuestro presidente pagó $25,000 para comer, más los $25,000 de su hermana, más $25,000 para 12 minutos de un discurso, cuando él por pasarse de tiempo le pidieron que cortara, porque venía Sylvester Stallone, que nuestro presidente quedó enganchadísimo con que Sylvester Stallone me conocía. Pero mientras nos han hecho perder tiempo en esto que le estoy contando, lo que se firmó fue terrible. Se aseguraron de que este señor estuviera en el G20. Usted sabe que él muchas veces dijo, yo con los comunistas no quiero saber nada. Ahí estuvo. Pero tenía que ser para oponerse, y somos el único país que se ha opuesto, a que se cobre impuestos del 2% a la gente más rica de cada nación. Entonces yo dije, por acá vamos a empezar con Marcos y Yeshua. Porque conmigo, señores, van a tener siempre un profeta. Porque cuando yo conocí el Evangelio, lo primero que estudié en el instituto fue Vida de Jesús, con un doctor en teología impresionante, el doctor Rafael Maestre, uno de los más destacados de Sudamérica, que me enseñó a ver la vida de Yeshua con la lente correcta de cómo Yeshua predicó y por qué predicó el Evangelio. Volviendo a mí, porque eso fue ya por el 82, y volviendo ahora aquí, preparé esto. Van a conocer, o si no, algunos lo sabrán, a los 6 ultramillonarios de nuestro país. Solamente hay 6 ultramillonarios, solamente hay 6 ultramillonarios. Por favor, miren lo que va a ser proyectado en pantalla. Si no puede leer, yo algo le voy a leer. Y hay un momento donde van a escuchar especialmente el tema de ese del 2%. Vamos. ¿Conoces la diferencia entre un millonario y un ultramillonario? Ahí están los 6 ricos del país. Marcos Galperín, su fortuna 6.300 millones, número 453 en el mundo, la evolución de su riqueza, Mercado Libre, Mercado Pago y otras. Paolo Roca, con una riqueza de 5.600 millones de dólares del grupo Techin. Ahí está la evolución de su riqueza en estos últimos años según Forbes. Alejandro Bulgeroni, allí está con American Energy, toda su riqueza en aumento. Gregorio Pérez Compán ya falleció unos meses atrás, su familia, su crecimiento 3.900 millones, número 809 en el ranking mundial de todos los ultramillonarios. Eduardo Inoquian, el patrón de nuestro presidente, 3.300 millones, lugar 1.104 del mundo, todos los ultramillonarios, ahí está el crecimiento. Y Eduardo Constantín, con sus 1.400 millones, la empresa Malva, y ahí toda la evolución de su riqueza. Y atención, por favor. Yo preparé unas placas para entender la diferencia entre un megamillonario y un millonario. En Argentina hay solamente 6 personas que entran en la categoría de 1.000 millonarios. Están en la lista de Forbes. Galperín, 6.300 millones. Paolo Roca, 5.600 millones. Bulgeroni, 4.900 millones. Gregorio Pérez Compán, en realidad sus herederos, porque falleció hace unos meses, pero salió en la última lista, 3.900 millones. 3.000 millones Ernestian y 1.400 millones Constantini. Entre todos, eso da 25.000 millones de dólares. Si se le cobrara el 2% de su patrimonio todos los años a 6 personas, las que estamos en esta mesa, se recaudarían 500 millones de dólares por año, que es más de lo que se usa para sostener a todo el sistema científico argentino, cobrándole el 2% a 6 personas.
Lo voy a poner, pero no, si usted quiere lo busca el comunicado de la Casa de Gobierno. Después de haber estado en el grupo de G20, volviendo a Casa Rosada, él mandó un comunicado que se oponía a esta propuesta y que va a hacer todo el esfuerzo de convencer a otros mandatarios, porque sostiene que el libre comercio perjudica a esta gente, simplemente porque creemos que si el Estado interviene con esta gente, va a dejar de ver menos pobres. Y tengo una frase que enseguida les voy a leer, pero no ahora, porque no sé si me va a servir para lo que quiero venir. Volvamos a Marcos y a esta propuesta que tiene Yeshua. Acá hay una propuesta económica. Aquí está la propuesta económica del proyecto llamado Emanuel, el proyecto del reino de Dios. Juan el Emisor comenzó el movimiento, pero se quedó en paz, menguó, porque que venía era la idea misma que lo inspiró a él empezar ese movimiento, y el tal Yeshua, al movimiento revolucionario lo empezó a fortalecer, le puso firme el fundamento y lo empezó a edificar. Luego los apóstoles, lo vimos en el libro de los Hechos, lo expanderían por las naciones, y ha pasado 20 siglos y las puertas de Hades no han podido moverse contra esto. Vemos en el Evangelio de Marcos esto del tema de los panes. Usted acaba de leer esta secuencia conmigo y usted va a mirar, vamos a volver a Marcos, yo me quedé acá en la carta anterior, desde el versículo 34, ¿sí?, hasta el capítulo 8, que es el que empezamos esta semana también, verso 30, exactamente hasta allí, está el tema de los panes que se multiplican. Es decir, hay dos secuencias. Esto de lo que hemos visto esta semana que se ha ido y lo que vamos a ver la semana que viene. Y acá me quiero parar un poquito. Dos escenas de un mismo tema. Diga conmigo, la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes. Fíjese que más allá de este detalle maravilloso del Señor de querer hacer descansar a sus discípulos, nos sale esta expresión de que había una gran multitud. Y salió Jesús en el 34 y vio una gran multitud. Difícil de traducir porque el que escribe, que es Marcos, al escribir en griego dice polín oion, que se traduce como gran multitud o mucho pueblo o pueblo casi imposible de contar. Eran varios los que seguían al Señor, ¿verdad? Pero acá en el 34 es donde está el eje temático y el eje programático de nuestro evangelio hoy. Repito, la multiplicación de los panes lo tenemos en dos escenas, por si no se escuchó, pero me quedé en esto de políolón, que es muy complicado de traducir, pero me quedo con gran multitud, mucha gente, pueblo numeroso, mucho pueblo, en fin. Pero les decía, antes de hacer ese silencio, que según Marcos 6:34, vamos a seguir este eje. Este es el eje. Este es el eje. Subraya la palabra vio. Subraya la palabra multitud. Subraya la palabra ovejas. Compasión. Me olvidé de compasión. Ahora sí, ovejas. Ahora sí, pastor. Y ahora sí, enseñar. Enseñarles. Repito, entonces, vio, compasión, ovejas, pastor, enseñarles. Ahí hay un programa que cuando la gente leía Marcos se daba cuenta cómo tenían que actuar. Un programa de prosperidad, un programa financiero. Ovejas que no tenían pastor. Sintió compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. El miércoles me metí en cabeza de 11 varas porque la palabra pastor en el oído de Yeshua, en la gente de la época de Yeshua, o en cualquier oriental en la época de Marcos, Yeshua, o sea, ya en aquel tiempo la palabra pastor no se aplicaba a un agente eclesiástico. Sí o sí era la palabra que se aplicaba a la gente que guiaba políticamente una ciudad, un pueblo, una región o un imperio. Si usted, no tenemos tiempo, acá tengo todos los pasajes, se va, hay muchos. A los profetas particularmente, pero aún también en algunos libros como los libros de Reyes y Crónicas, va a encontrar que se le llamaba pastor no a los sacerdotes, sino a los reyes y también a los jueces. Es decir, la gente que tomaba las decisiones de una ciudad, que ejercía autoridad para que una ciudad se mantuviera en calma, en equidad, en justicia o en caos, y la gente que estaba bajo ese caos desapareciera. Ovejas que no tienen pastor es una metáfora de que tuvo compasión porque faltaba dirigencia política. No le faltaban líderes que le enseñaran la Biblia y le predicaran efervescencia dominguera, que es a lo que llamó usted pastor por años mientras estuvo engañado en Babilonia. Miró a esa gente como lo que él venía a hacer.
Él sabía que él había sido anunciado en dos facetas, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. A las dos las iba a cumplir. Especialmente la segunda la iba a cumplir como pastor. Es decir, cuando venga va a ser nuestro pastor. Amén. ¿En qué sentido? En que va a ser rey. En que por 1000 años va a determinar las condiciones políticas de todas las naciones. En que cuando él venga, todas estas familias, sea estos 6 empresarios que no son de los que yo hablaba recién, sino los que no se conocen, los que hicieron que nuestro querido presidente, aficionado y adicto al clonazepam, con algunas gotitas de más, estuviera en Brasil haciendo todo lo que ha hecho, toda esa gente de la élite globalista no va a poder hacer nada cuando él esté gobernando, porque ya habiendo estado aquí, cuando él siente compasión, córranse todos los que están en contra del pueblo. Cuando Yeshua mira a las multitudes con compasión, agárrense los pantalones aquellos que dicen gobernar las ciudades, las naciones y los designios de los pueblos. Los miró con carencia de dirigencia política. Esto, repito, era normal en el mundo antiguo. El título pastor era alguien que podía a una ciudad darle injerencia. Hago un paréntesis. Si hay algo que yo le he dicho, perdón el pastor que lo diga acá, pero es hora que lo diga, que yo he notado en este viaje, lo vengo notando hace rato, pero lo que he notado es que él es el pastor de esta ciudad. Bueno, ustedes no lo creen, yo sí lo creo. Es el pastor de esta ciudad. Yo sé por qué no dijiste amén. Porque al ser él el pastor de esta ciudad, te involucra a vos como equipo de gestión de los cambios para esta ciudad. Los designios de esta ciudad dependen de lo que de tu boca se comience a notar, desde lo que desde tu vida se dé evidencia. El problema que preocupa a Yeshua es que el pueblo está desorganizado. Digan fuerte, desorganización. Esa expresión, rebaño sin pastor, habla de que justamente si no está el pastor son fácil presa de los lobos. No sé si ustedes entienden, o lo saben, no están obligados a saberlo, que el primer símbolo de Roma cuando comienza a expandir desde la península itálica su poderío político-militar, no era el águila. En la época que está Yeshua caminando por la tierra, cuando ya están en Jerusalén, el estandarte principal era el águila. Pero el primordial, el anterior al águila, ¿a que no saben cuál era? No, el lobo. Porque el fundador había sido, supuestamente, Remo, amamantado por una loba. Entonces era más bien masculino y no femenino. Así que Roma está aquí en la preocupación de Yeshua. A Yeshua le preocupa esa multitud porque los sacerdotes que han hecho pacto con Roma han logrado convencer a esa multitud que con ir al templo, llevar los korbanot, hacer las moadín, saltar cada vez en el patio de los... todo estaba bien. Pero no estaban organizados para hacer que esa tierra estuviera en el diseño perfecto por el cual Yahvé a través de Yehoshua y todos aquellos que salieron después de los 40 años del desierto, atravesaron el Jordán, habían conquistado. Era una tierra para hacer que todas las naciones supieran quién es el Dios único, verdadero y viviente. Su nombre es Yud-Heh-Vah-Heh. Rebaño sin pastores, rebaño fácil de lobos. Es decir, gente que no tiene posibilidades de salir de situaciones opresivas en las cuales se encuentra. ¿Es Argentina o no? ¿Un pueblo sin pastor qué es? Una simple multitud, donde todos van y vienen, cada uno haciendo la suya, tratando de sobrevivir. Pero aquí viene la propuesta económica del proyecto de Yeshua. Porque la propuesta económica del proyecto Emmanuel o del Reino de Dios no puede funcionar cuando un pueblo no está organizado. No me jacto, sino que le doy la gloria a Dios, de que mi ministerio se ha caracterizado siempre por la buena organización. Y siempre lo haré, porque al menos me sirvió ir a medicina para entender que un cuerpo está sano cuando la organización biológica y fisiológica de ese cuerpo está estable. Se desorganiza una parte de tu sistema, un órgano, un miembro, lo decimos en el Shaharit, está todo bien, ya hasta peligro de muerte hay. En el mundo evangélico está mal la organización. Hay que dejar que se fluya, que el Espíritu fluya, porque yo quiero que el Espíritu fluya aquí en mi iglesia. ¿Quién dice que no? Pero ¿por qué no puede fluir con las cosas organizadas? En Mendoza se usa, ustedes tienen la bendición de la lluvia, en Mendoza para regar los plantíos hay que usar el agua de deshielo. Esa agua fluye, ¿sabían? Porque la nieve una vez que se derrite en verano, han ido ustedes, los que han ido a Mendoza, ¿vieron? La nieve se derrite y empieza a fluir. Pero ahí lo que acaba de decir ella, que se dio cuenta, fluye siempre y cuando haya organización de diques, grandes, chicos, canales, acequias, es decir, haya, ¿cómo que se llama? Las acequias,
Bueno, canalización ya le dije, buscaba otra palabra, pero justamente donde esa agua no sea peligrosa. Un fluir del Espíritu es maravilloso, pero puede matar si la iglesia no está organizada. No sé si me explico. Entonces, volviendo a Marcos 6, veamos que de acá, desde el versículo 32, aparece un Yeshua que está preocupado porque esos que vienen y van son gente peligrosa, no están organizados. Y aparece un milagro que está en los 4 evangelios, y acá quiero hacer énfasis. El hecho que los 4 evangelios, Marcos, Lucas, Mateo, Juan, los 4 evangelios lo cuenten, significa que este relato es muy importante para nosotros. O sea, en el primer siglo, todos los talmidín o discípulos de Yeshua tenían en cuenta estos de los milagros, o el milagro del partimiento, no, de la multiplicación del pan. Y acá quiero hablar de algo que tiene que ver con la palabra pastor. La palabra pastoral. Toda organización tiene que generar una pastoral integral. Porque una organización que genera una pastoral es una organización que se asegura que desde un grupo de gente, la ciudad o la región o el país donde esa gente está viviendo, tenga la visitación del Eterno con su ejército de ángeles trayendo en vez de juicio, justicia y equidad. El derecho de las naciones, el derecho de cada integrante de una nación, y ahí estamos nosotros, los seres humanos, es que donde habiten haya equidad. Es decir, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Y acá quiero definir que nosotros estamos organizados en pastorales. Ahora, claro, ¿qué es pastoral? Levante la mano, ¿quién sabe lo que es una pastoral? Solo mi esposa nomás. Entonces, por favor, vamos a ir anotando. ¿Cuántas pastorales hay funcionando aquí? ¿Cuántas? ¿2 nomás? La Génesis es una, siempre veo que publican. ¿Cuál más? Familiar, que a veces veo que hay eventos y... Mine, cierto, y también que es de las primeras pastorales, ¿verdad? Bien. Eso que hay aquí, paso a explicar qué es desde siempre y desde acá, desde el pasaje para nosotros y qué significa en cuanto a nuestro compromiso. Primera cosa que vamos a hablar. ¿Qué es pastoral? La pregunta. Pastoral es todo lo que una keilá, diga keilá, es decir, iglesia, congregación, hace a favor de las multitudes que van y vienen por el mundo a través de lo que Yeshua Mashiach les ha dado. Segundo, una pastoral es un estilo de evangelización que parte de la gran vocación, es decir, las palabras de enseñanza o yugo de Yeshua, según lo que justamente Mateo 11, del 28 al 32, nos ha enseñado. Porque no hay pastoral en una iglesia si no se tiene en cuenta que Yeshua es el pastor. Gracias. ¿Alguien más se suma a ese amén tan bonito? Les voy a leer el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan 10, 11. Evangelio de Juan 10, 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nos saltamos al 14. ¿Me siguen? Juan 10, 11 leí, vamos al 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cómo lo conocen? Como alguien que las lidera para que se interesen en lo que le pasa a la ciudad. Porque política en el sentido verdadero, desde el reino de Dios, es que te interese lo que está pasando en la ciudad donde tú y tu familia viven, donde tus hijos caminan, y si no te interesa es peligroso. En la antigua Grecia, de donde sale la palabra politiqués, no tenía que ver con lo que para usted es un político, la casta que le enseñó este hombre que nos preside. Politiqués era la persona que se interesa por la ciudad. ¿Me voy explicando? ¿Y saben cómo se le llamaba al que no le interesaba ser un interesado por los problemas de su ciudad? Los jóvenes se acuerdan que yo les enseñé esta palabra. Idiota. La palabra idiota, que hoy se usa tan mal, se aplicaba a la persona individualista que le importa un carajo lo que a su ciudad le está pasando. Y que me perdonen los pastores que están chusmeando por esa pantalla, pero han generado desde sus iglesias efervescencias psicológicas, haciéndose los coaching. Gente idiota, gente que no le importa lo que pasa en las ciudades, en su país. Gente que lo que quiere es que le importe Dios lo que a mi matrimonio le está pasando, lo que a mi hijo le han dicho, lo que le han diagnosticado a mi padre. ¡Basta de ser idiota! Dios necesita gente que pueda ver a los que van y vienen como gente desorganizada, que no tiene liderazgo, que no tiene alguien que le dé una palabra como el que se supone aquí en Juan 10, 14.
usted tiene porque la conoce. Él te conoce y tú lo conoces desde la enseñanza. El tercer punto de qué es una pastoral. Pastoral es toda la congregación disponible para todo el mundo. Diga, toda la eclesía. Toda la iglesia. Toda la Keilah disponible para todo el mundo. Para todo el mundo. Es decir, amados míos, que si vamos viendo que la palabra pastor no es un hombre que desde el púlpito me encendió efervescentemente y después de ponerme las manos me dio la garantía profética de que yo tengo que encargarme de mis hijos, como una persona que está acá le mintió al pastor de que yo dije esa idiotez, pero como idiota no soy, defiendo públicamente lo que nunca dije y digo, nunca más voy a poner la mano a esa señora porque no pienso nunca más ser parte de sus mentiras. Personalmente lo digo, públicamente, porque mi dignidad se respeta y no se me inventan cosas que yo nunca dije. Lo que sí Dios te ha llamado, y a esa señora y a todas las señoras y señores, es que de una buena vez vean a todos los que van y vienen allá afuera, que te necesitan, abiertos a recibirlos, pero llamándolos a que hagan teshuvá, no a que vengan a la Genes o al Mini, o que vengan al festival del matrimonio, donde los corazoncitos y las mesas con velitas hacen que los dos, por un ratito, no se den un beso. Las ciudades no cambian por matrimonios que por un rato se dan un beso. Las ciudades se transforman cuando un matrimonio más sus hijos a su hogar lo convierten en una evidencia de que sí vale la pena ser familia según Dios. Una pastoral que se da como iglesia a todo el mundo llama teshuvá. Y cuando se hace teshuvá, la gente no es creyente en Dios. La gente es, diga conmigo, discípulo. ¿Qué significa eso? Acabamos de leerlo en Juan 10, 11 y el 14. ¿Qué es un discípulo? El que tiene una relación personal, íntima con el buen pastor. Y lo repito, todos ustedes juegan un papel importantísimo en esta pastoral. Aquí debe haber pastoral. En esto que estoy hablando tiene que haber pastoral. Y por último, una pastoral es el brazo extendido de la misericordia de Dios, porque no hay otra dispensadora de salvación en la tierra, sino las congregaciones que hablan de salvación. Y salvación en hebreo se dice Yeshua. Y yo hablo de él y lo predico. Y él, y yo en él, puedo estudiar la bendita Torah, que significa instrucción, dirección. Yo sí tengo guía y dirección. Yo sí tengo un pastor. Y desde aquí tengo el programa para que mi ciudad tenga mucha gente que a estos ultramillonarios les demande lo que nosotros les damos. O usted no usa Mercado Pago como yo para pagar. O no usa Mercado Libre para comprarle el perfume de regalo a su hija que está más barato en Mercado Libre y aún con el flete que lo que lo vende la señora del centro en la calle Sarmiento. Que lo que venden pensando en vos. ¿Puedo seguir tan enojados? Este pasaje se desarrolla en una tensión. Empecemos a mirar a Yeshua y a los discípulos. ¿Notan la tensión que hay ahí? Es una tensión mundial, es una tensión comunal, es una tensión recomún. La tensión del tener y no tener. Versículo 34, la gente no tenía pastor. Versículo 36, ¿qué le dicen los discípulos a la gente? No tiene que comer. Los discípulos creían que no tenían nada. Yeshua, ¿qué les insiste? ¿Cuántos panes tenéis? Vayan, versículo 36, vayan y vean. Los discípulos, la postura, no tenemos nada. Yeshua, versículo 33, insiste, ustedes tienen. Esa es la tensión de la vida. Así es tu tensión cotidiana. Te levantás entre tener y no tener. El tema es cómo te vas a definir. ¿Cuál es la verdad que hemos visto? Por si te tenés que ir rápido, con esto ya cierro al menos una parte para tu corazón. Voy a desarrollar más esto. Pero ¿cuál es la verdad? Tenían, hermanos. Tenían a Yeshua, el buen pastor. Tenían a Yeshua, el buen pastor. Tenían a Yeshua, el buen pastor. Amén. Y por lo tanto, cuando tenés a Yeshua como el pastor, tenés algo para compartir. Amén. No sé, pero ustedes van a querer que yo le pedí a él que leyera el Salmo 23. Pero ¿quieren que se los lea en la versión Reina Valera 1905? Lo sé de memoria. Ustedes saben que, bueno, la Valera siempre dice Jehová. No voy a usar esa palabra porque ya me parece horrible. Voy a usar Yahvé, pero ahí dice Jehová, ¿sí? La Valera que leyó el pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. 1960, ¿está bien? De las traducciones, la que sigo recomendando que se siga usando porque es la más todavía certera a los códices, aún los que se han encontrado. Pero no es mi tema ahora. Me voy a la anterior. 1960 fue la última revisión. Voy a 1905, ¿sí? 1905. ¿Me escuchan? Yahvé es mi pastor, no me falta. Alguien en el camino a la traducción le acomodó a lo que la gente quiere escuchar.
Pero qué diferente es escucharlo más fiel al original. Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Yahvé es mi pastor, no me falta. Y ellos entendían ese salmo. Ellos captaban que ese Yeshua, el buen pastor, no les faltaba. Lo que les faltaba era cambiar su manera de pensar. Primera lección, la multitud, los que no tienen nada que vemos, tuvieron suficiente hasta que saciarse, ¿sí? Segunda lección que vamos a explicar y sacar y explicar. Los que algo tenían, ¿quiénes tenían algo? Los apóstoles. Tuvieron suficiente para saciarse y luego tuvieron muchos más porque sobró. ¿Qué creen? ¿Que esas canastas las tiraron? No. Era para ellos, su derecho. Tercera lección, Yeshua es el buen pastor, ¿sí? Sí. Y vino a mostrar que él cumplía con el propósito de Dios. Amén. Él en el versículo 31 le ofreció descanso, ¿sí? Y le va a demostrar que justamente él es la posibilidad de tener descanso en este tiempo, tal cual el Salmo 23 dice, siempre y cuando se participe de la mejor bendición que Dios le da a un ser humano, que es servir primero a su prójimo. Amén. Versículo 34 te dije que está el eje temático. Ya expliqué qué es la pastoral, ¿verdad? Sí. Estas lecciones que dije van a la segunda parte. Vamos a ir a la compasión. El eje temático y programático está en el versículo 34. Lo vamos a mirar. Subrayó la palabra vio, ¿sí? Eso, cuando lo leían, los que lo leían a Marcos en aquel entonces, al estudiar las parashot o porciones de la Torá, se acordaban lo que Éxodo decía en esta expresión: y Yahvé vio la opresión de su pueblo. Yeshua está aquí, desde lo que escribe Marcos, siendo llevado con un mensaje a los que todavía quizás ni habían conocido al Yeshua vivo, pero tenían la vivencia del que vivifica en el Espíritu y sabían que en momentos de opresión el que más mira al oprimido es el Eterno. Amén. Los profetas Jeremías, Ezequiel, Jeremías 21, 12, Ezequiel 34, todo el capítulo, hablan de justamente cómo Yahvé dio la opresión de gente que estaba abandonada y ultrajada por los líderes políticos. En la época de Moshe, por los líderes políticos, Faraón y todos sus secuaces. En la época de Jeremías y Ezequiel, los líderes políticos que ahora, siglos después, también Yeshua ataca. Los sacerdotes del templo, que se aprovechaban de las multitudes y siempre pautaban con los imperios que querían amenazar de llevarse a Israel en el exilio. Primer eje, vio, verbo ver. Segundo, parte del eje temático, diga multitud. Cuando la gente leía la palabra multitud, entendía que justamente se refería a cuando el pueblo de Israel estaba en peligro de ser exiliado. Un pueblo desorientado, sin guía, siempre corre el riesgo de ser exiliado. Tercera palabra del eje, ovejas. Isaías 53, verso 6, dice que todos nosotros nos descarriamos y eso habla de una oveja. La oveja es el símbolo de la tendencia a ser necio y en la necedad ser rebelde. Pero luego aparece la palabra pastor. ¿Y quién es el pastor? Yeshua. Yeshua como el todo para ti, el todo para mí, el todo para cualquiera que sea discípulo, el que puede traer la virtud a través de su enseñanza, de inspirar a que el pueblo, cuando está más oprimido, más unido esté. Porque a mayor opresión puede haber una resistencia de una mayor unidad. Y cuando hay mayor unión y unidad de un colectivo, toda esa opresión sistémica se revienta. Luego viene la palabra compasión, que es la que ahora quiero desarrollar, con la palabra compartir. Y por último, el eje terminará con también algo que vamos a desafiar, que es la última palabra, que es enseñar. Porque en realidad eso sigue esta semana, cuando veamos la otra reproducción de panes o multiplicación de panes, pero voy a tratar hoy de dejar aquí cerrado este proyecto económico de Dios. Atención cuando definí pastorales, porque hay algo que no dije, me parece importante aquí decirlo. Repita detrás de mí, una pastoral debe ser siempre comunitaria y solidaria. Debe ser siempre comunitaria y solidaria. Si se acuerda, 1, 2, 3 digo yo y todos a la vez. Vamos, 1, 2, 3. Una pastoral debe ser siempre comunitaria y solidaria. ¿Qué le inciten los discípulos? Deja a la gente ir a los campos, donde hay granjas, ¿verdad? Hay una versión, no me acuerdo cuál, deja a la gente que vaya por las granjas y a las aldeas y usan un verbo para comprar comida.
Yeshua, ¿qué les dice? Denle ustedes de comer, verso 37, ¿sí? 3. ¿Cómo quedan ellos? Atónitos totales, ¿sí? ¿Y qué le responden? Uno que me diga, lea lo que respondieron. Acá dice, eso costaría casi un año de trabajo. Ajá, ya lo vamos a ver eso. Responden, en pocas palabras, no hay dinero, no hay plata. Se le suena la frase, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok, muy bien. Y lo que dice que mi esposa no quiere que lo diga, pero lo voy a decir. Siempre lo usé en mi vida. Número 4. ¿Responde Yeshua del 37 al 38 algo? ¿Les responde eso que ellos ponen de excusa? Yo les voy a leer la versión de las Américas. Ustedes sí tienen panes. ¿Cuántos tienen? Vayan a ver. Ay, ayito. Es irónico, Yeshua. ¿De dónde vienen ellos? De una gira apostólica. ¿Alguien se acuerda lo que vimos en el versículo 8 del 5, sino del 6 mismo? En el 6:8. Les mandó, Yeshua, les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan. Están llegando, ¿y qué es lo que no tienen? Pan. ¿Y él qué les dice? Ustedes tienen pan, mañana vean. Esto está más loco que yo cuando le hablo a ustedes, hermano. ¿Notan el detalle de esto? Sí. 2 veces los discípulos insisten en que la solución del hambre del pueblo es una solución lógica, socioeconómica del sistema que reinaba en su mente en ese instante. El mercado. Vayan y compren. La palabra comprar es la típica palabra del mercado. La mente de economía mercantil, y anote, es la mente de la acumulación. Porque lo que tiene el señor Galperín lo acumuló en el 2020, particularmente, si vio eso, cuando a usted y a mí nos encerraron y teníamos que hacer que su empresa nos trajera todo a la puerta. ¿No me van siguiendo? ¿Tiene o no el Evangelio calidad de actualidad? Sí. Lo que pasa es que a veces preferimos evadirnos en la moralina que usan los pastores evangélicos o la efervescencia, porque ni siquiera hoy moralina enseñan. El Evangelio no fue dado para tener gente buena en la tierra, ni gente que zapatea porque habló en lenguas, no. El Evangelio tiene una metodología, ir contra el mercado. La acumulación es lo que ha llevado a que haya más hambre en el mundo, a que siempre haya hambre, y que el hambre se use como excusa para que las políticas a la larga beneficien siempre a los mismos, pocos, y siempre el legado de esos también. Porque Pérez Compán, coprovinciano mío, ya falleció ahora creo que 4 meses, pero sus hijos siguen vivos. La metodología, dice Yeshua acá, miren lo que tienen, compartan con lo que disponen, compartan. Cuando ustedes se van al capítulo 6 de Juan, ahí está el detalle. Juan 6, el detalle de cómo descubrieron dónde estaba, ¿no? Juan 6, 8, 9. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Seguía el mercantilismo en la cabeza. Y sí, es verdad, 5 panes, 5.000 varones. Mateo le agrega, sin contar a las mujeres y a los varones, y los niños. Juan, menos mal que cuenta, a un niño contó. Algunos en la tradición dicen que este es el famoso Ignacio, San Ignacio, el que en el siglo II va a escribir muchas cartas explicando especialmente las enseñanzas juaninas. El siglo II tiene mucha influencia de la enseñanza del Evangelio de Juan gracias a Ignacio, que sería, según la tradición, y a mí me gusta a veces creer las tradiciones, este niño judío que aquí vemos. No es una info que no viene al caso. Volvamos. Mercado, economía de acumulación, mente mercante, siempre ve la realidad. ¿Cuál es la realidad? No hay plata, recursos limitados. Pero por otro lado hay otra mente, la del amor en empatía, se llama Tiferet. Tiferet se traduce también del hebreo al español como verdad. Es una de las maneras de traducir la palabra Tiferet. Algunos dicen, no, Emet es verdad, Tiferet también. Pero ¿cuál es esa verdad? La verdad que permite que haya libertad. Cuando Yeshua dice que ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libre, no se refiere a la Emet de la Escritura. Se refiere a la Escritura hecha carne en mí para que la realidad yo la cambie con mi forma de hablar, con mi forma de actuar, con mi forma de pensar. Porque a la larga tu forma de pensar determina cómo es tu realidad. Hay que compartir recursos disponibles. Porque desde el mercado la realidad es, no hay plata, recursos limitados. Pero desde los cielos, Tiferet dice, si Dios es benevolente, es decir, es un Dios de gracia, el poder de Dios, la Geburá, lado izquierdo, Geset, diga Geset, Gesed, diga ahora Geburá, Geburá. en el balance se llama Tiferet.
verdad que trae belleza al entorno, porque la empatía te lleva a compartir. Me estoy adelantando. Amados, la misión del proyecto de Yeshua nunca se doblega al sistema competitivo del mercado materialista. Allí la característica es el individuo que sobrevive, individualismo que compite con otros individualistas para ver quién sobrevive. La competencia en el individualismo tiene una fuerza generadora, la envidia, ¿o no? Voy a buscar un texto, esperen, y se los quiero leer, porque quizás cuando lo escuchen se den cuenta que eso sigue siendo, y hasta lo escriben en el libro algunas personas. Acá está. Es cortita la frase. El sistema de impuestos progresivos en un país es perfecto porque no solo implica la consagración de la envidia entre los individuos, sino que además asegura a ese país que quien haya nacido pobre muera pobre y nada más. El libro se llama El Camino del Libertario, su autor Javier Milei, cita de nuestro presidente. Que a saber a quién se lo copió, porque sabemos que todos son plagios los de él. ¿Pero alguien piensa así? No, todo el mundo, el mercado piensa así. Los discípulos estaban sujetos a eso, pero yo dije que la misión del proyecto de Yeshua no se puede sujetar a la mente mercantilista. No puede haber envidia porque al otro le va bien. No puede haber competencias. Si hay algo que ha caracterizado a aquel varón y a su esposa, pongo a su familia, es que entre los siervos que yo he tenido, nunca los caracterizó el envidiar a otro. En cambio, otros que sabían mucho de acá siempre estaban viendo cómo otros, y entre eso nosotros, progresábamos y o no. Si hay algo lindo en el Ministerio Montesanto, y acá veo que es igual, es que toda la gente es joven para ser enviada. Así que eso es legado, lo que dijo Ariel, ¿no? Bueno, volvamos. Me estoy yendo por las ramas por acá. Veamos esto de Jesús, ¿no? Diga conmigo solidaridad. Solidaridad. O sea, no hay otra vía, varón o mujer, es la solidaridad. Allá por la década del 90 yo cometí el error de como no había votado la primera vez a un riojano X porque no tenía documento, la segunda vez yo lo voté. Y parece que ganó solo por mí, porque después nadie me reconoció que lo haya votado. Siempre digo, ¿cómo pudieron hacer para obtener la doble presidencia de un riojano gracias a un solo voto, el mío? Pero allá por el 98, el Señor me habla de que se venían tiempos muy complicados. Aún estaba este riojano, luego vino quien vino, y luego vino toda la debacle que se vino con 96 me habla. Y comenzamos a configurar un comedor y todo un servicio para niños. Era golpear todas las puertas habidas y por haber. Pero cuando llegó lo que llegó, y acá tengo ya de testigo a los catálogos que llegan después de esto que estoy contando, ¿en qué año llega usted, varón? En el año 2000. O sea, 4 años después llegan ellos, y viene el 2001 y llegó el 2002 y había que levantarse. Todos recuerdan de qué hablo, ¿verdad? Aquel comedor que empezó en el 96, que Dios me mostró, le daba de comer a 300 bocas. Y entre eso salvó a una comunidad eclesiástica, que se quedaban todos sin trabajo, de al menos morir de hambre, pasar hambre cada día, no morir, pero pasar hambre cada día. ¿Miento o no? Él es uno de los que tuvo esa dicha. Y la gente de la comunidad no tenía que enviar a los chicos al comedor. Solo iba a buscar la ración y comía como correspondía en su casa. Al comedor iban los chicos de los barrios cercanos y hoy todavía lo agradecen. Cuando uno es previsor, uno se hace solidario y la solidaridad a los primeros que salve, a los que se mancomunan. Hermanos, lo que se viene es complicado y acá hay muchas cosas. Acá yo conozco a muchos, acá hay recursos, talentos, sueños, oficios. Acá hay muchas cosas que se pueden juntar. Es más, alguna vez la pastora vio, cuando era imposible quizás llegar a hacer esto, que se podía generar una cooperativa donde los talentos artísticos de muchos de ustedes se podían vender. Y quiero darles la noticia que yo ya oré para que además de este lugar esté el local de al lado en manos de Pensando en Vos. Así que los que todavía no están comprometidos, métanse, porque va a ser un gran ejemplo a la comunidad, no solo de General Madariaga, sino de todas las comunidades que aquí están representadas. Cuando el pueblo de Dios se encuentra con una situación apremiante, si no hay líderes, lo primero que pierde es la presencia en su mente de la providencia de Dios. Pero cuando hay líderes que profetizan y les ayudan a ver la realidad, lo que viene es lo que ellos, hablo de ellos, los que estaban con Yeshua y nosotros sabían, viene la certeza de lo que dice Bereshit capítulo 1. Los caminos de Dios son tus caminos.
En Bereshit capítulo 1, Génesis capítulo 1, porque hay gente en la televisión que no sabe qué es Bereshit, se revelan cuántos caminos de prosperidad hay cuando yo estudio la Torá. Diga conmigo 32. 32. Más fuerte, 32. 32. 22 letras hebreas, ¿sí? Todas mezcladas se hacen 5 libros la Torá, ¿o no? ¿Y los otros 10? Las 10 esferas celestiales que hay en mí, las 10 sefirot. Sume 22 más 10, 32. Cuente cuántas veces aparece la palabra Elohim en el capítulo 1, o la palabra Dios, y va a encontrar que aparece 32 veces. Elohim tiene que ver con la fuerza que cambia la naturaleza. Es decir, que si vos tenés la capacidad de mancomunar la enseñanza que vas teniendo conmigo, con el pastor, a un programa, a ideas, a proyectos, lo que puede pasar aquí en la provincia de Buenos Aires puede ser transformador. Amén. Volvamos a los discípulos. Hablaban de comprar. La palabra griega para comprar es agoratzein. La palabra contraria la decía Yeshua. Yeshua decía didonai, que significa dar. Agoratzein era lo que en el mercado solo se quería cuando había dinero. Exactamente, comprar siempre requiere dinero. Implica siempre dinero. Y para eso hace falta un individuo que gane dinero sin importarle a los demás individuos. Y ese individuo con el dinero que obtiene podrá comer. Y no le importará si el otro que no tiene para comer, come. Al menos yo y mi casa comimos. 200 denarios no alcanzarían. ¿Alguien sabe cuánto equivalía a un denario? Levánteme la mano y grítemelo, para si no hay que correr con el micrófono. No, se los digo. Un denario, escríbalo, era el salario de un jornalero, es decir, era el salario de un día. Diga, un denario, salario de un día. Fácil, 200 denarios, ¿cuántos días de trabajo son? 200 días de trabajo. Ellos venían sin pan, le dice, busquen pan, y ellos dicen, no alcanzarían 200 días de trabajo. Estos tienen hambre ahora. Pero Yeshua dice, yo no quiero que me vengan con cosas lógicas del mercado, porque están como los sacerdotes, les importa un bledo a los pobres, las viudas con más razón. El evangelio del reino de Dios, el proyecto del reino de Dios que yo traigo, tiene una denuncia profética. Por lo tanto, lo que denuncio es que dejen de pensar en dinero, porque justamente la economía de la acumulación es lo que hace que el individualismo romano esté en todas las naciones y en la tierra más santa, que es la que yo estoy pisando para traer salvación. No sé si ustedes saben que en ese momento la tierra de Israel, hablo de la tierra de Israel, no de los que habitaban allí, la tierra de Israel tenía mucha presencia del lado oscuro por 2 razones. Diga, la bestia, o sea, el imperio, había traído el lado oscuro, ¿entiende? Diga, 2 razones. 2 razones. Primera razón, la incorporación al dominio del Imperio Romano había destrozado la idea de comunidades agrícolas que hasta ahí Israel tenía. Recuerde que era todo agrícola, porque la Torá legislaba lo agrícola, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Con los Shemitá, con los jubileos, ¿sí o no? Ok, sí. Todo tenía que ver, las fiestas no eran agrícolas, pero viene Roma con su Pax Romana, que es el código romano, y trae una palabra, anótela, latifundismo. Eso, grítenme todos, latifundismo. Latifundismo. ¿Qué es el latifundio o el latifundismo? Es grandes propiedades que van siendo compradas por alguien que va acumulando propiedades y que en realidad vive en otro lugar. Y a esas propiedades las deja a cargo de esclavos que nombran mayordomos, a los cuales nunca va a liberar. Y la Torá no era así, porque a los 7 años y a los 50 ya nadie tenía que haber esclavo. Por eso Yeshua usa muchas veces el amo que se va, el esclavo que queda, los talentos que deja. ¿Sí o no? ¿Entienden eso? Sí. Eran realidades políticas. Esa es la primera razón por la cual estaba contaminada la tierra. La segunda, la primera razón la trae el Imperio Romano. Diga conmigo, latifundismo. Búsquelo mejor en el diccionario y en la web, va a ver la historia del latifundismo y es interesante. Especialmente los imperios, ¿no? Razón número 2. Diga conmigo, el programa de urbanización herodiana. Herodes Antipas había organizado a la tierra de Israel especialmente con la idea de las ciudades son más importantes que el trabajo en el campo. Y había fundado 2 ciudades. Una era Tiberíades o Cafarnaún, donde Yeshua está, una de las ciudades más grandes de Galilea. Y la otra era la reconstrucción de la conocida Séforis o Autocratis, que todas las 2 ciudades habían traído un problema. El campesinado se había ido a vivir allí y había más pobres en las ciudades que en el campo. Y muchas élites que no vivían en Roma, vivían en la ciudad,
pero justamente cuando un campesino se quería venir a la ciudad, esa persona de la élite le compraba los campos. Por ejemplo, los sacerdotes que no tenían derecho a tener herencia, tenían muchos campos que los campesinos les vendían por nada, con tal de venirse a vivir a Tiberíades o Cafarnaúm, sino a Séforis. Con ese dato les doy lo que dice se me olvidó el autor, pero el libro se llama El nacimiento del cristianismo, escuchen. Pues bien, en aquel tiempo, es la cita, las élites ciudadanas nuevas o renovadas que estaban en la ciudad de Séforis o en la ciudad más grande, Tiberíades, necesitaban tierras en los campos adyacentes, y eso significaba la posibilidad de que ellos usaran la fuerza y hasta la violencia judicial, así como la realidad cotidiana de dar préstamos para dejar a los campesinos en deudas o hipotecados, para luego provocar la expulsión de los tales y quedarse con las hectáreas de ellos. Cierro cita, eso pasaba mientras Yeshua caminaba desde su infancia hasta que está hablando de estas cosas. Yeshua, en cambio, ¿qué dice? Los elegidos ustedes son 12 Sheliahim, lo vimos. Misión de los 12 apóstoles. Son 12 Sheliahim, apóstoles, enviados, misioneros, con una misión, un proyecto radiante. Con ustedes yo voy a hacer que la confederación de 12 tribus que estuvo en Sinaí vuelva a aparecer. Y ustedes son los que van a traer el reclamo de los profetas Amós, Oseas y Miqueas. Porque si usted no lo sabe, el proyecto de Yeshua tenía énfasis en 3 mensajes. Así que usted nunca va a poder entender los evangelios si no va al profeta Amós, al profeta Miqueas o al profeta Oseas y lee esos libros y se entera de qué denunciaban ellos. Una vez con esto que digo, vuelvo a lo que Yeshua está diciendo. Con ustedes estoy por crear una sociedad que a Israel la pondrá de nuevo en el lugar que corresponde. El lugar que le correspondía a Israel era convertirse en un reinado de sacerdotes para que las otras naciones también conocieran la luz de los cielos a través de la verdad que trae la compasión de Israel por las naciones. El problema del actual Israel, que usted cree que es Israel, pero no es Israel, es el Estado de Israel, es que nos hacen creer que nosotros no somos ni siquiera meritorios de llamarnos estudiantes de la Torá. Tenemos que, como Noágida, según Maimónides dicen ellos, porque creo que a Maimónides se le achaca cosas que no dijo, tenemos que solo guardar 7 mandamientos que se le dio a Noah. Vaya a leer a lo que se le dijo a Noah cuando apareció el arco iris, no hay en ninguna parte 7 mandamientos para guardar. Pero volviendo a nosotros, a mí, a vos, por favor, Yeshua no está hablando de lo que hace años atrás llevó a que el odio se despertara en los argentinos. No está hablando de populismo, porque la solución no es planes de reparto a los necesitados para que los necesitados se conviertan en clientes políticos.